Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a trabajar con el movimiento parabólico. Este movimiento lo vamos a dar el siguiente enfoque. Vamos a analizarlo como un movimiento compuesto, es decir, se va a formar por dos tipos de movimiento, ¿ya? Aquí les he colocado una breve teoría que vamos a pasar a explicar a continuación. El movimiento parabólico, como les mencioné, va a estar compuesto de dos movimientos. Por acá tengo el primer movimiento, que es en el eje X, y por acá tengo el otro movimiento que es en el eje Y. Es decir, que ahora los cuerpos se van a estar moviendo tanto en la parte horizontal como en la vertical. Por ejemplo, ¿cuál sería un movimiento típico de este caso? Imagínate que desde un acantilado, por ejemplo, acá hay una persona, ¿ya? Y pues le va a dar un puntapié a esta pelota. Entonces, ¿qué va a pasar con esta pelota? Se va a comenzar a desplazar y va a hacer este tipo de trayectoria. Ahí está. ¿Listo? Cuando esta persona patee ese balón, entonces el balón va justamente a hacer esta trayectoria. En algún momento estará por acá el balón, y por acá también, y por acá también, y hasta que llega al piso. Este tipo de movimiento, que es esa línea punteada, que es como si fuera una parábola, es justamente un movimiento compuesto. Hay un desplazamiento, si te has dado cuenta, mira, en el eje X, en el eje horizontal, ahí está el eje X, se está desplazando, fíjate, en el eje X, y finalmente pues acá, ¿verdad? En el eje X, ahí está. Pero no solamente eso, también hay un desplazamiento en el eje vertical, en el eje Y. Por ejemplo, mira, si estaba por acá, ahora se desplazó, por eso que se encuentra acá. Y desde acá también se sigue desplazando, fíjate. Y desde acá también se desplaza. ¿Te das cuenta? Movimiento compuesto, movimiento en la horizontal y movimiento en la vertical. Ese es el movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces ahora vamos a describir sus características. Fíjate, entonces ya queda de que el movimiento parabólico, dos tipos de movimiento: movimiento en el eje X y movimiento en el eje Y. Y te anticipo de que este movimiento ya lo has estudiado. En el eje X, MRU. Sencillo, es el movimiento más fácil que hay. Y en el eje Y es el movimiento de la clase anterior, ¿te acuerdas? El movimiento vertical de caída libre. Y hemos visto todas las fórmulas que vamos a usar y qué signos considerar, porque acá aparece más o menos, ¿ya? Entonces fíjate, en el eje X, como hemos dicho, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es una característica de este movimiento? Que su aceleración es cero. ¿Listo? Si la aceleración de un cuerpo es cero, por consiguiente su velocidad debe ser constante. Es decir, el cuerpo no va a cambiar de dirección. Por ejemplo, si tienes, imagínate que acá está, ¿no?, una pista y por acá tienes un vehículo. Si este vehículo desarrolla un MRU, si su velocidad es, por ejemplo, de 3 metros por segundo, entonces para cualquier tiempo su velocidad siempre va a ser la misma. El móvil siempre se va a estar yendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Pasa una hora y lo vas a encontrar en la misma situación, desplazándose con esta misma velocidad. Este numerito de acá nunca va a cambiar. Eso es un MRU. ¿Listo? ¿Y cuál es la fórmula que se utiliza en este tipo de movimiento? Es este que aparece en el triángulo. Fíjate, en este triángulo van a aparecer tres magnitudes físicas: distancia, rapidez, tiempo. O comúnmente, y digámoslo así, mal llamado velocidad. Sí es rapidez, ¿ya? Por acá te he colocado distancia, tiempo y rapidez. Además, la unidad de medición, que es importante. Distancia lo vamos a medir en metros, el tiempo en segundos y la rapidez del cuerpo en metros sobre segundos. ¿Listo? Esa es la fórmula que vamos a usar. Mira, ¿cómo vas a utilizar ahora este triangulito? Por ejemplo, si yo te preguntara, a ver, ¿a qué será igual la distancia? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres encontrar la distancia? Entonces con la mano tapamos la letra D. ¿Y qué te quedaría? Si tapas la letra D, te quedaría B por T. Es decir, que la distancia, la formulita, ¿cuál sería? Rapidez por tiempo.
¿Te das cuenta? ¿Y qué pasaría ahora si deseo, por ejemplo, determinar la rapidez? Es decir, esta v. Entonces tapo, ¿y qué me queda? D sobre T. Esa sería, por ejemplo, nuestra formulita de acá. Ahí está. ¿Y qué pasaría ahora si quiero determinar el tiempo? ¿Qué hacemos? Tapamos el tiempo y ¿qué me queda? D sobre V. Ahí está. De ahí sacamos las fórmulas que yo pueda requerir para resolver el problema. Todo esto que acabo de explicar, ¿en qué movimiento, en qué eje estamos trabajando? ¿En dónde? ¿En dónde? En el eje X. En el eje X, ¿qué se cumple? El MRU. Su velocidad, ¿cómo debe ser del móvil? Constante. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a usar? Debemos recordarnos este triangulito y de acá saco estas tres fórmulas. ¿Te das cuenta? Ya, pero eso solamente es en el eje X. ¿Y qué pasa en el eje Y? En el eje Y, ¿quién hemos dicho que se va a desarrollar? El movimiento vertical de caída libre. Y eso ya lo has estudiado en la clase anterior, ¿cierto? A ver, ¿te acuerdas de la clase anterior que su aceleración nosotros lo representábamos con la letra G? De la gravedad, ¿verdad? Y por cierto, siempre apuntaba la gravedad ¿hacia dónde? Vertical y hacia abajo, ¿te acuerdas? Claro, eso ya lo has visto ya. Y además hemos acordado en que su valor lo vas a considerar como 10 metros sobre segundo cuadrado. Ese valor no va a cambiar. Y recordarás estas tres fórmulas. Velocidad, bueno, rapidez, rapidez inicial, aceleración y tiempo. Esta era la altura, ¿verdad? ¿Recuerdas? Estas fórmulas ya las hemos manejado. Más menos, ¿cuándo elegir más? ¿Cuándo elegir menos? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si el cuerpo, por ejemplo, está subiendo? Entonces, cuando el cuerpo sube, ¿y qué pasa cuando el cuerpo está bajando? Ya, si el cuerpo está subiendo, ¿qué signo consideras? ¿Más o menos? ¿Recuerdas que si yo lanzo un objeto hacia arriba, este objeto va a ir disminuyendo su rapidez hasta que se hace cero y luego empieza a caer, empieza a hacer su trayectoria de retorno? Por lo tanto, si el cuerpo sube, debe disminuir su rapidez, así que el signo que le considero debe ser menos. ¿Y qué pasa si ahora el cuerpo baja? Empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque es jalado por la tierra y va aumentando su rapidez. Así que si el cuerpo baja, consideras el signo más. Y esto lo hemos visto en la clase anterior. Así que, si no recordamos, pues ahí hay que darle una repasada al tema anterior. ¿Listo? Mira, hasta acá el enfoque ha sido movimiento parabólico, movimiento compuesto. Eje X y eje Y. Ahora, lo hemos estudiado por separado, pero ahora lo vamos a unir y vamos a justamente analizar este tipo de trayectoria parabólica. Veamos. Continuando con el movimiento parabólico, justamente ahora vamos a ver algunas características, pero ya del movimiento compuesto. Ya hemos estudiado cada movimiento por separado y ahora lo vamos a ver ya qué es lo que sucede cuando los dos movimientos se juntan, ¿ya? Mira, por acá he trazado justamente los dos ejes, X y Y. ¿Recuerdas? En el eje X, ¿quién era? M, R, U. Y en el eje Y, ¿quién era? El movimiento vertical de caída. Ahí está. Y justamente si nosotros superponemos estos dos tipos de movimientos, se genera la trayectoria, esta línea punteada, esta línea de color azul, justamente viene a ser la trayectoria de ¿quién? De este valor. Imagínate que de repente acá sobre la Tierra tenemos pues acá una persona, ¿ya? Y le va a dar un golpe a esta pelota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora esta pelota va a salir como cuando los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Tienen que hacer un tiro libre. Normalmente pues la pelota no va horizontal ni solamente va vertical, sino que hace una curva justamente para que pueda pasar por encima de los jugadores de la barrera, ¿verdad? Entonces la trayectoria de la pelota es algo así, ¿no? Ese tipo de movimiento bastante visto en los juegos, ¿no? En la parte del fútbol, ¿no? Este tipo de trayectoria. Entonces esta persona da un golpe y la pelota va a empezar a hacer esta trayectoria, ¿no? Va a comenzar ahí por acá, va a comenzar, ¿no? Se sigue desplazando y hasta que finalmente llega a donde, al arco, por ejemplo, ¿ya? Ahí está, llegó a tierra.
Todo esta es la trayectoria de ¿quién? De este balón, que justamente es una trayectoria en forma de parábola, por eso es ahí el nombre de movimiento parabólico. Ya, pero mira, vayamos acá al momento de donde esta persona lanzó el balón, pateó el balón. Ahora el balón, ya si te has dado cuenta, su rapidez inicial, es este de acá, ya está presentando una cierta inclinación. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque acá, mira, hay un cierto ángulo tita. Entonces ahora ya esta pelotita ya no está yendo solamente en una dirección, sino que está yendo en dos direcciones. ¿Por qué? Porque hay acá justamente un ángulo de inclinación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerda que nosotros vamos a descomponer este tipo de trayectoria en dos movimientos, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Mira, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ah? Lo que vas a hacer es así. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Si esta es tu velocidad inicial y este es el ángulo tita, entonces nosotros necesitamos no trabajar con ellos, sino necesitamos trabajar con las componentes. Una componente en el eje X, que yo sé que es un MRU, ¿ya? Y otra componente en el eje Y, ¿verdad? En el eje vertical, que es el movimiento vertical de caída libre. Entonces nosotros vamos a trabajar con estas flechitas que me representan la velocidad a lo largo de esos ejes, ¿ya? Ahí está. Cuando nosotros descomponemos, eso se llama descomposición de un vector, es decir, este vector inicial ahora lo he descompuesto ¿en qué? En dos vectores. Cuando uno hace eso, entonces ya trabajamos justamente con las componentes. Pero ahora la pregunta, este vector que está, esta velocidad que está en el eje X, ¿cómo lo vas a hallar? Ya, va a ser así. Como está en el eje X, voy a colocarle Bx, ¿ya? Entonces sería así, Bx va a ser igual tu velocidad inicial, pero le multiplicas ahora por el coseno del ángulo θ. Si este ángulo fuera 30 grados, sería B sub 0 coseno de 30 grados. Esa es la forma como lo vas a hallar. ¿Y quién sería la velocidad en la parte vertical? Como está en la parte vertical en el eje Y, le voy a poner B sub Y, para justamente identificar que está en la parte vertical. ¿Cómo lo vas a hallar? Igual, B sub 0, pero ya no va a ser por el coseno. ¿Por quién va a ser? Por el seno. ¿Seno de quién? De θ. Ahí está. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces con este vector ya no trabajo. Es decir, inclusive lo puedo borrar. ¿Por qué? Porque ya no voy a trabajar con él. Este vector ya no me importa. Solamente ahora ¿con quién trabajo? Justamente con las componentes de este vector. Trabajamos justamente con estas dos componentes. Ahí está. ¿Listo? Recuerda, velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y. Ahora lo vamos a anotar por ahí. Ya, otra característica más. ¿Qué es lo que vas a hacer para que puedas justamente resolver los problemas? Mira, desde este punto A, llamémosle puntito A, desde donde empezó el movimiento hasta donde llegó la pelotita, toda esa longitud, nosotros ¿cómo le vamos a denominar? Le vas a denominar alcance, ¿ya? Eso se le denomina alcance, ¿ya? Por lo general se representa con una letra D mayúscula, ¿ya? Eso se le llama alcance. Es lo máximo que ha podido alcanzar en el eje X. ¿Listo? Ahora, desde esta posición inicial A hasta que llegó por acá, hasta su posición final, todo ese tiempo que se demoró, ¿cómo se le llama? Tiempo de vuelo, ¿verdad? Ya hemos hablado del alcance horizontal, el tiempo que se demora en ir desde la posición inicial hasta que retorna, hasta que llega nuevamente al piso, ese se le llama tiempo de vuelo, ¿ya? Entonces por acá, mira, T sub B nos va a representar el tiempo de vuelo. D es nuestro alcance horizontal, que ya lo conoces. H máximo significa altura máxima. ¿Recuerdas de la clase anterior? Cuando, por ejemplo, ¿ya? Este cuerpo llega a su punto más alto, ¿qué pasa? Su velocidad en el eje Y, ¿cuánto vale? ¿Te acuerdas de la clase anterior? En el punto más alto, su velocidad vertical, ¿cuánto es? 0. Profe, entonces quiere decir que no hay velocidad. ¿Acá el cuerpo está en reposo? No, no es así. Porque ¿quién no debe cambiar? En el eje X, ¿verdad? En el eje X este valor
nunca debe cambiar. Por lo tanto, en el punto más alto, ahora, la única velocidad que va a tener, ¿quién es? Su velocidad en el X. ¿Ya? ¿Te acuerdas de la clase anterior que nosotros decíamos que en el punto más alto el cuerpo su velocidad era 0? Sí, pero eso era porque el movimiento es vertical. Pero recuerda que ahora el movimiento es compuesto. En el eje Y se sigue cumpliendo que su velocidad va a ser 0, pero en el eje X recuerda que se debe mantener. Así que en el punto más alto su velocidad solamente es horizontal. Y en el punto más alto, por cierto, en el punto más alto hay una altura característica, ¿verdad? Una altura cual nosotros le hemos denominado altura máxima. ¿Recuerdas? Esta de acá. Es lo máximo que puede llegar, ¿quién? El objeto. Puede llegar a subir. Esta se le conoce como altura máxima. Si yo lanzo este objeto, es lo máximo que se puede elevar, a eso se le llama altura máxima. ¿Y cómo lo vamos a determinar cada una de estas tres magnitudes? Con estas fórmulas que ves por acá. Mira. Tiempo de vuelo, el tiempo que demora, toda la trayectoria. ¿Cómo lo vas a hallar? 2 veces rapidez inicial, ¿te acuerdas? El que lo borramos. Y sería por el seno de ¿quién? De teta. Profe, ¿quién es teta? Es el ángulo inicial, pues ese ángulo de inclinación. Por ejemplo, acá cuando yo voy a lanzar, justamente ese ángulo de inclinación es este que viene por acá. Sobre el valor de ¿quién? De g. ¿Y cuánto vale g? 10, ¿verdad? 10 metros sobre segundo cuadrado. Ya, es de esta manera, con esta formulita, hallas el tiempo de vuelo. ¿Cómo puedes determinar el alcance horizontal? Con la siguiente fórmula. Fíjate, b sub 0 al cuadrado por el seno de 2 teta, ya no es teta, sino ahora es el doble. Si él fuera 30 grados, ¿tú qué vas a colocar acá? Seno de 30 por 2, 60, seno de 60. Ya, mucho ojo acá es el doble. ¿Y cómo hallas la altura máxima? La altura máxima va a ser b sub 0 por el seno de teta, pero todo esto al cuadrado sobre 2g. Simplemente hay que reemplazar los valores. Ya lo vamos a ver en la parte que vayamos a desarrollar los problemas. ¿Listo? En resumen, todo este es el movimiento parabólico. ¿Ya? Algunas características, algunas magnitudes que son bastante representativas de este movimiento son estas tres. ¿Cierto? Aparte de las fórmulas que hemos mencionado del movimiento por separado de cada uno. Entonces, ahora vamos a pasar ya a nuestra parte práctica. Vamos a poner justamente en práctica todo lo que hemos visto el día de hoy, estas formulitas y algunas cosas adicionales. ¿Listo? Entonces vayamos a la parte práctica. Vamos a empezar ya con la parte práctica, pero antes de ello, por acá una nota, una observación, algo importante que debes justamente recordar. Entonces fíjate, ¿recuerdas que esta es la trayectoria de un movimiento parabólico? Por ejemplo, esta es la velocidad con la que este cuerpo está viajando. Por ejemplo, le vamos a colocar una velocidad, bueno, una velocidad cualquiera, ¿no? Ahí está. Y recuerda que nosotros, así como está esta velocidad inclinada, no la vamos a trabajar. Nosotros hemos descompuesto esta, ¿te acuerdas? Una velocidad en el eje X, ¿recuerdas o no? Y otra velocidad en el eje vertical, a la cual hemos llamado, ahí está, X y Y. Y recuerda, yo quiero saber cuál es su velocidad total de este cuerpo en este punto. Si es total, no es esta, no es esta. Debo sacar el total de esas dos velocidades. Y justamente, ¿cómo lo vas a hallar eso de ahí? Para ello, fíjate, la velocidad total, lo vas a hallar de la siguiente manera. Su velocidad en el eje X, pero al cuadrado, más la velocidad en el eje Y al cuadrado. ¿Te hace recordar a quién? ¿Al teorema de Pitágoras? Claro, ahí está. Entonces, una cosa es su velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y otra es la velocidad total. ¿Y la velocidad total cómo la vas a hallar? Velocidad en el eje X al cuadrado más velocidad en el eje Y al cuadrado, todo eso le saco su raíz cuadrada. ¿Para qué te sirve? Vamos a pasar al primer problema, ya resolviendo en clase. Mira, en este primer problema me dicen, me dan este gráfico y me dicen que su rapidez es de 10 metros por segundo y lo que me están pidiendo es ¿cuál será su rapidez al cabo de un segundo?
¿Cuál será su rapidez al cabo de un segundo? Muy bien, si te das cuenta, este ha sido lanzado de forma horizontal, ¿ya? Ahora, ponte de que, por ejemplo, luego de un segundo, este objeto, este cuerpo, se encuentre por acá. Luego de un segundo, ¿ah? Pasó el tiempo de un segundo, ya no está acá, ya no está en la posición A, sino ahora está en la posición B. Listo. Yo quiero saber su velocidad total ahí. Si esta es la velocidad horizontal, porque del gráfico se puede apreciar que es horizontal, te pregunto, ¿esta velocidad cambia? En el horizontal cambia, hemos dicho que no cambia, así que acá sigue siendo su velocidad horizontal de ¿cuánto? De 10 metros sobre segundo, y justamente esta es la velocidad en el eje X, porque en el eje X hay un MRU. Pero ahora, ¿qué sucede con la velocidad en la vertical, donde se lleva a cabo un movimiento justamente vertical de caída libre? Mira, en la posición inicial, desde donde se lanzó el objeto, su velocidad vertical, ¿cuánto es? Inicial, es 0, ¿verdad? Porque el movimiento, justamente acá en el punto de inicio, su lanzamiento fue en el eje horizontal, así que componente vertical es igual a 0. Te pregunto ahora, luego de un segundo, ¿cuánto será su componente vertical? Es decir, ¿cuánto es la velocidad al cabo de un segundo en el eje Y? No hay necesidad de utilizar una fórmula. Recordarás que el valor de la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, quiere decir que cada segundo su rapidez se va incrementando de 10 en 10. Si acá fue 0, pasa un segundo, ¿cuánto será su rapidez? 10 pues. Porque cada segundo aumenta de 10 en 10. Y esto justamente sería su velocidad en la componente vertical. Pero no te están pidiendo ninguna de ellas, lo que te están pidiendo es su velocidad total, es decir, este vectorcito de acá. Este de acá te están pidiendo. Ya pues fácil, ¿verdad? ¿Qué vas a aplicar? Como teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces vas a plantear así: raíz cuadrada ¿de quién? Componente x al cuadrado, o sea sería 10 al cuadrado, más la otra componente que es 10 al cuadrado. Y acá esta suma, ¿cuánto te sale? 10 al cuadrado es 100, 100 más 100 es, ¿cuánto? 200, ¿cierto? Entonces solamente me queda sacarle la raíz cuadrada a 200, ¿verdad? ¿Y eso cuánto es? Eso es 10 raíz de 2. No olvides colocarle la unidad de medición, que es metros sobre segundos. Ahí está. Nuevamente, para que recuerdes, si te piden la velocidad total, su rapidez al cabo de un tiempo, no te están pidiendo la horizontal ni la vertical, sino la resultante de ellos. ¿Y cómo lo hallas? Con un teorema de Pitágoras. Y justamente es este valor. Y este valor, mira, es diferente de los otros. Profe, ¿siempre va a ser igual ambas componentes? No. Eso depende del problema, ¿ya? No siempre va a valer lo mismo. Este es un caso particular que hace. ¿Listo? Entonces continuamos con el otro problema. Bien, en el problema número 2 me dan el siguiente gráfico y me piden determinar su velocidad de lanzamiento. ¿Con cuánto debiste lanzar, ¿no?, para que al cabo de un cierto tiempo su velocidad sea de 50 metros por segundo y aparte esta velocidad con el horizontal, con el eje horizontal forme ¿cuánto? 37 grados, ¿ya? Entonces te piden justamente cuánto es esta velocidad de lanzamiento. De la figura, ¿qué tienes? Que esta velocidad justamente de lanzamiento es una velocidad horizontal, o no es así, fíjate. Está de esta manera, ¿no? Ya simplemente de la gráfica podemos deducir ello. Me están pidiendo su velocidad horizontal. Y recuerda que si es en el eje X, esta velocidad nunca va a cambiar porque se está desarrollando un MRU. Por lo tanto, si yo quiero conocer esta velocidad, lo puedo hallar en cualquier otro punto de la trayectoria, puedo hallarlo en cualquiera. Lógico que vas a escoger el que te conviene, ¿cierto? ¿Cuál es el que te conviene? Acá. Tómale en este punto. Porque finalmente, pues, la velocidad en el eje X que yo saque acá es la misma de acá. Y es la misma en cualquier punto de la trayectoria. ¿Por qué? Porque su velocidad no debe cambiar.
Entonces acá vamos a determinar, mira, así como hicimos, ¿te acuerdas? Vamos a descomponer, porque nosotros no trabajamos con este valor, trabajo con la componente. Entonces por acá va a haber justamente una velocidad, ¿qué cosa? En la horizontal, al cual le hemos llamado X, ¿cierto? Y además va a haber otra velocidad en la vertical, que le hemos llamado B sub Y. Nosotros solamente necesitamos la de acá. Te están dando un ángulo, ¿por qué? Porque justamente vas a formar el siguiente triángulo, mira. Y es bastante sencillo, ¿ah? Un triángulo notable de ¿cuánto? De 37 grados, fíjate. Por acá tienes 37 grados. Muy bien. Fíjate, ¿ah? A 37 grados está formado por la componente X. ¿Y quién? Y el vector velocidad. Si este es 50, porque acá es su valor, esta es la componente X, forman 37 grados, ¿cierto? Y el otro sería B sub Y. Si este es un triángulo notable, que tú ya debes recordar, la relación ¿cuál es? Él es como 3 por algo, el otro es de 53 grados, sería 4 por algo, y la hipotenusa es como un 5 por algo. De esta igualdad, ¿cuánto te vale esa variable K? ¿Cuánto debe ser? 5 por 10. Si ya conoces el valor de K, que vale 10, y como te piden la componente en la horizontal, ¿cuánto será este valor? Para que puedas dar respuesta. 4 por 10, 40, y la unidad es metros sobre segundo. Y eso sería tu respuesta. ¿Lo has hallado acá? ¿Por qué? Porque nunca va a cambiar. La velocidad en el eje X va a ser la misma. Y esa sería tu respuesta. ¿Listo? Pasemos al problema número 3. En el problema número 3 te dan el siguiente gráfico. Su velocidad de lanzamiento, ¿de cuánto es? De 50 metros sobre segundo. Y aparte, fíjate, ahora hay un ángulo de inclinación de 37 grados. ¿Ya? Recuerda que este es el horizontal, pues este es el eje X, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Hallar su velocidad en el punto más alto. Ya, a ver, esto es teoría. En el punto más alto, acá, cuando el cuerpo llegue a esta parte, ahí, ¿ya? Te pregunto, ¿ah? Tú ya sabes que acá va a haber una componente X y también va a haber una componente Y. Solamente de que debes recordar algo. En la componente vertical, en el punto más alto, ¿cuánto es su rapidez? Ahí, en el punto más alto, su rapidez vertical, ¿cuánto es? De 0, pues 0 metros sobre segundo, simplemente 0. Es decir, lo único que tendrías que hallar, ¿quién es? Su velocidad horizontal, ¿ya? ¿Y de dónde la vas a sacar? Como en el problema anterior. Como es en el eje X, su velocidad no va a cambiar. Entonces tú vas a elegir un punto donde tengas mayor cantidad de datos. ¿Y cuál es? Acá. ¿Por qué? Porque conoces el valor de la velocidad y conoces el ángulo. Así que vamos a determinar justamente la componente horizontal acá. Y para eso, mira, nuevamente el triangulito, ¿verdad? Notable. Ahí está, a ver. ¿Ya? Velocidad, ¿cuánto es? 50. ¿Listo? En el eje X, mira, la velocidad con su velocidad en el eje X, ¿qué ángulo están formando? 37 grados. Ya, pues, ya está sencillo, ¿eh? Así como en el problema anterior, ¿recuerdas? Este es como 5 por algo. De acá, ¿cuánto te sale el valor de la letra K? 5 por 10. Y por cierto, como él es 53 grados, tú ya sabes que a 53 se le pone como un 4 por algo, ¿verdad? Pero este algo ya es conocido, pues ¿cuánto es? 10. Por lo tanto, ¿qué dices? Que su velocidad horizontal, ¿cuánto es? 4 por 10, 40 metros sobre segundo. Esta velocidad es la misma en el punto más alto. ¿Por qué? Porque justamente su velocidad vertical, ¿cuánto es? 0. ¿Ya? Así que esta sería la respuesta. Entonces podemos resumir lo siguiente. En el punto más alto de un movimiento parabólico, su velocidad total, ¿quién es? La velocidad horizontal. ¿Por qué? Porque la componente vertical es 0, pues, ¿verdad? Entonces continuamos con los demás problemas. En el problema número 4 me dan el siguiente gráfico y me dice: se lanza un cuerpo como se muestra en la figura, hallar su velocidad después de un segundo.
Su velocidad inicial es de 50 metros por segundo y hay un ángulo de inclinación de 53 grados. Entonces me están diciendo, luego de un segundo, ¿cuál será su velocidad? Ya, nosotros ya hemos visto que con esta velocidad que tiene la inclinación, con ella no trabajo. Lo que yo debo hacer es descomponer esa velocidad, y para eso vamos a utilizar los triángulos notables, porque justamente si te das cuenta por acá es un ángulo de 53 grados, ¿cierto? Ya está. Entonces por acá viene uno que es la velocidad en el eje X y acá viene otro, ¿cierto? Vamos a colocarlo, a ver, vamos a colocarlo por acá, ya, en el eje Y. ¿Listo? Ahí está. Ahora, como es un triángulo de 53 grados, esa relación entre sus lados ya es conocido. Vamos a hacerlo acá pequeño nada más. 53 grados, ¿ya? La hipotenusa, ¿cuánto es? 50. Este de acá sería BX y este sería de acá BY. ¿Y cuál es la relación? Este triángulo tiene la característica de ser 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su velocidad en el eje Y sería, como acá la constante es 5 por 10, ¿verdad? Ese es el factor 10. Entonces acá sería 4 por 10, 40 metros por segundo. Y en el X, ¿cuál sería? 3 por 10, 30. ¿De dónde está sacando todo esto? Resolución de triángulo rectángulo. Este es un triángulo notable, ¿ya? Eso hay que memorizarlo. Entonces, luego de un segundo, a ver, mira, si su velocidad en el eje Y, ¿cuánto es? De 40. Solamente razonando, luego de un segundo, ¿cuál va a ser su velocidad? Por ejemplo, a ver, que luego de un segundo por acá se encuentre ese balón, ¿ya? ¿La velocidad en el eje X cambia o no cambia? No cambia, ¿verdad? Porque es un MRU, así que acá va a tener, ¿cuánto? Va a seguir siendo 30 metros por segundo. El que sí va a cambiar es en la vertical. Como está subiendo, debe ir disminuyendo de 10 en 10 la velocidad en cada segundo. Si empieza con 40, luego de un segundo, ¿cuánto va a tener? 40 menos 10, eso vale 30. ¿Listo? X y velocidad en Y. Si yo quiero hallar su velocidad resultante, ¿te acuerdas del teorema de Pitágoras? Con eso nada más lo vamos a determinar. Entonces su velocidad luego de un segundo, por ejemplo acá pasó un segundo. Yo estoy hallando para un segundo. Entonces sería así, raíz cuadrada ¿de quién? Componente X al cuadrado sería 30 al cuadrado más la componente Y al cuadrado. 30 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Si ya operas, te sale de lo siguiente: 30 raíz de 2 metros sobre segundo. Esa sería su rapidez luego de un segundo, su rapidez total, ¿ya? Entonces hay que repasar un poco lo que es triángulos notables, justamente para poder descomponerlo. Ya, en el problema 5, ¿qué me piden determinar? En el problema 5 lo que me dicen es, en la figura, determinar el tiempo que demora el cuerpo en caer. ¿Ya? Te dan esta figura y me piden determinar el tiempo en que esta pelotita llega al piso. Lo estás lanzando desde una altura de 45 metros. Además, solamente de la figura me doy cuenta de que esta velocidad de lanzamiento es en el eje X. Por lo tanto, su velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto debe ser? 0. Eso lo hemos sacado simplemente por inspección de la figura. Muy bien, si yo quiero saber el tiempo que demora en caer, ¿cómo lo vamos a determinar? Con la fórmula de ¿quién? Del movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Fíjate, esta es la fórmula. Velocidad inicial por el tiempo más menos un medio del valor de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, solamente en el movimiento vertical este cuerpo va a comenzar a caer, ¿verdad? Por lo tanto, considero positivo o negativo. Si comienza a caer, positivo. Su velocidad inicial en la vertical, acá, ¿cuál es su velocidad inicial? 0, así que él es 0, por lo tanto todo esto se anula. Porque 0 por algo es 0, pues. Y la altura, ¿cuánto es la altura? 45, entonces voy a reemplazar datos, 45 va a ser igual 1 medio por el valor de la gravedad, y eso lo hemos considerado como 10 por t al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos, creo, simplificar mitad, mitad, 5. ¿Qué te parece si acá sacamos quinta
quinta y acá me queda 9. Por lo tanto, ¿qué tendría? T cuadrado es igual a 9. Y eso ya es más sencillo, ¿verdad? De acá nada más, ¿cuánto te sale el tiempo? Sacamos raíz cuadrada todo y ¿qué me queda? El tiempo es igual a 3 segundos. Quiere decir que esta pelotita, luego de 3 segundos de haber sido lanzada, llega ¿a dónde? Al suelo, llega a tocar el piso. ¿Ya? Ahí tienes la respuesta. Último problema. En el problema 6 me dice, un proyectil se lanza con una velocidad de 50 metros por segundo, con una inclinación de 37 grados, y lo que me está pidiendo determinar es, ¿con qué velocidad choca en la pared? Eso es lo que me piden determinar. Ya, y para ello, si te das cuenta, se encuentra a qué distancia de la pared, a 200 metros. Y con eso hay que determinar justamente con qué velocidad llega a impactar a la pared. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Velocidad y ángulo de inclinación. Ya sabes que de esta manera no te conviene trabajar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es descomponer esa velocidad. Es decir, hay que hallar su componente X y su componente Y. Así que eso lo hacemos por acá. Este que estoy trazando, su componente X. Y por acá, su componente Y. Ya lo hemos venido haciendo en todos los problemas, la mayoría. Ya, ahí está. Ahora, triángulo de 37 grados. Ese ya es notable, ¿eh? Así que yo voy a colocar directo ya su valor. Porque ya hemos resuelto varios problemas muy similares. Esta sería, ¿cuánto? Sería 37, se le pone 30 metros sobre segundo. ¿Ya? Y acá sería, ¿cuánto? 40 metros sobre segundo. Una vez que uno realiza esa descomposición, si deseas, este vector ya lo puedes eliminar, porque con él ya no vas a trabajar. De eso consiste justamente la descomposición. Una vez que separamos en las componentes X y Y, ya el otro lo puedo eliminar. Ahora bien, mira, recuerda que en la componente X, que se desarrolla un MRU. ¿Listo? Si yo aplico en la componente X, en el eje X, voy a aplicar la formulita. ¿Cuál era la formulita? Es esta de acá. Distancia, velocidad por tiempo. Tú ya sabes de dónde lo he sacado, del triangulito. Voy a determinar ¿quién? El tiempo. Fíjate, la distancia la conozco. Esta distancia horizontal en el eje X, eso sería 200. Y eso va a ser igual a su velocidad en el eje X. ¿Cuánto es? 40. Por el tiempo. ¿Listo? ¿Cuánto te sale, por lo tanto, el tiempo? ¿Cuánto sería? De acá me sale que el tiempo es igual a 5 segundos. Quiere decir que esta pelotita, luego de 5 segundos, va a impactar a la pared. Ya, pero ¿para qué me sirve el tiempo? Recuerda que lo que yo quiero conocer es la velocidad con la que se produce el choque. La velocidad en la componente X ya la conozco, esta no va a cambiar, acá también va a ser 40. Porque esta no cambia. La que sí va a cambiar, ¿quién es? La que se realiza en la vertical, porque va a desarrollar un movimiento vertical de caída libre. Si el tiempo es de 5 segundos, yo te pregunto, y si su rapidez inicial fue de 30, luego de cuántos segundos se hace 0. Si empieza con 30, pasan 3 segundos, su rapidez llega, el cuerpo llega al punto más alto y su rapidez ahí es 0. Pero hasta ahí pasó 3 segundos. Luego, ¿qué va a suceder? Tiene que pasar 2 segundos más porque el tiempo total es 5. Entonces, su rapidez, ¿cuánto sería? 20 metros por segundo y bajando. Es decir, podemos corregir inclusive toda esta... Vamos a corregirlo, ¿ya? Vamos a corregir esta trayectoria. Como ya hemos determinado de que el cuerpo va a estar de caída, entonces vamos a colocarlo como debe ser. Mira. Va a llegar al punto más alto y luego va a caer. Así va a ser. Mira. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cuando pasen los 5 segundos, acá va a llegar el cuerpo. Y su rapidez, por ejemplo, va a ser esa de acá. Me están pidiendo justamente hallar esta velocidad, la velocidad total.
Ahora sí podemos graficarlo mejor, ¿verdad? En la componente X eso vale 40 metros sobre segundo. Y su componente vertical, como hemos dicho, si este es el punto más alto, si empieza con 30, ya sabes que cuando sube disminuye de 10 en 10. Por lo tanto, luego de 3 segundos, su rapidez acá, ¿cuánto será? 0. Estoy hablando de la componente Y, porque es la única que me falta determinar. Ya, pero hasta acá va 3 segundos, pues debe pasar, ¿qué cosa? 5 segundos, por lo tanto acá debe transcurrir 2 segundos más. Y luego de 2 segundos su rapidez vertical, ¿cuánto será? De 20. Porque cuando baja, su rapidez aumenta de 10 en 10. Eso es debido a la gravedad. Entonces ya tengo, mira, componente X y componente Y. Si te piden la rapidez total, teorema de Pitágoras o no. Claro. Entonces sería así, componente X al cuadrado sería 40 al cuadrado. Más componente Y al cuadrado sería 20 al cuadrado. Cuando operes todo esto, ¿qué te va a quedar? 20 raíz de 5 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta para este problema. ¿Ya? Listo. Entonces, recuerda que te voy a enviar un archivo con 6 problemas que van a ser presentados el día siguiente hasta las 10 de la mañana. Los problemas son muy similares a los que acabamos de resolver. Nos vemos en una siguiente clase.